Shema Israel Adonai Elohim. Muy buenas noches, hermanos. Tengan todos y cada uno de ustedes bendiciones para todos, hermanos, también para nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Que nuestro Padre Celestial les bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase de la epístola a los Corintios. Ya vamos avanzando poco a poquito. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, como buenos discípulos de Cristo. Vamos a estudiar, hermanos, el capítulo 3 de la epístola a los Corintios, la primera. En la primera epístola a los Corintios, hermanos, lo hemos dicho. Hemos dicho, hermanos, que verdaderamente la semana pasada estudiábamos el capítulo 1, el versículo 1 y versículo 2. Y sinceramente, hermanos, son palabras duras, muy duras de parte del apóstol Pablo para con la iglesia en Corinto. Voy a darle lectura al verso 1 y 2 para que recordemos lo que vimos la clase anterior. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni son capaces todavía. Esto es lo que estudiamos, hermanos, la semana pasada respecto a, en sí, hermanos, la inmadurez que existía, hermanos, en la iglesia en Corinto. A pesar de que la iglesia, hermanos, ya tenía aproximadamente, ¿verdad?, 3 años de que Pablo había partido de ese lugar. Tuvieron a un maestro de excelencia, el apóstol Pablo, hermanos, por 3 años aproximadamente. En la cual enseñó, hermanos, los primeros rudimentos del cristianismo. Los primeros rudimentos del cristianismo, hermanos, son, ¿verdad?, el plan de salvación, oír, creer, confesar el nombre de Cristo, ¿verdad? En sí, hermanos, el arrepentirnos y el ser bautizados. Lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia, hermanos, son los pasitos de bebé, ¿verdad? Pero después de 3 años, parecía ser, hermanos, que la iglesia aún no maduraba, aún no crecía. Estaba creciendo en número, pero no estaba creciendo, hermanos, en lo espiritual. Hoy el problema es que no crecemos ni en número, pero tampoco crecemos en lo espiritual. Hoy nos toca, hermanos, estudiar del capítulo 3, versículo 3 en adelante, hasta donde Dios nos permita, hermanos, en esta tarde. Y vamos a dar lectura, hermanos, del verso 3 al verso 5, que es donde vamos a estudiar el día de hoy. Dice la Escritura: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Notando bien las palabras de Pablo, hermanos, son palabras muy duras, reflexivas para la iglesia en Corinto, hermano. Pero son palabras, hermanos, que hacen mella el día de hoy en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y debemos de tomar en serio, hermanos. Fíjese lo que le voy a decir, ¿verdad? Lo que mismo que dijimos la semana pasada. Debemos de tomar en serio, hermanos, las cuestiones de las divisiones. ¿Por qué? Porque las cuestiones de las divisiones provienen de la carnalidad, hermano. Acuérdese que en el capítulo 2, cuando hablaba el apóstol Pablo, hermanos, referente al hombre, hermanos, natural, es una analogía, lo dijimos, hermanos, esa vez que estudiamos esta parte de la Escritura, ¿verdad? El hombre natural es una analogía, un ejemplo de Pablo de decir, así como el hombre común de allá afuera, así se estaba comportando la iglesia, hermanos. Se estaba comportando la iglesia, ¿verdad? Pero en el verso 3 tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué aún después de 3 años? Fíjese, hermano,
la pregunta que se está haciendo en esta noche: ¿por qué después de 3 años de haber, hermanos, tenido al maestro por la excelencia, nada que ver a los predicadores de hoy, de la actualidad, por 3 años la iglesia después de 3 años seguía siendo carnal? ¿Por qué, hermanos? Acuérdense que es clase y podemos participar, podemos opinar, hermanos. ¿Por qué la iglesia seguía siendo carnal? ¿Por qué parecía ser, hermanos, que la iglesia, aunque estaba creciendo en número, no estaba creciendo en lo espiritual? Parecía ser, hermanos, que la iglesia, estaba viniendo la gente a la iglesia, con la iglesia, pero no había un cambio, hermanos. Porque estaban viviendo el deseo del alma. Estaban viviendo el deseo del alma. ¿Qué más? Por falta de fe. Falta de fe. Pero no había compromiso. No había compromiso. Ciertamente, hermanos, la iglesia en Corinto tenía un problema que estamos teniendo hoy en la actualidad nosotros. ¿Cuál? Las distracciones, hermanos. Las distracciones. Una de las distracciones que tenía la ciudad de Corinto, hermanos, era que era una ciudad, hermanos, fíjese, quienes han tenido el privilegio de viajar, hermanos, en ciudades grandes, bonitas, que nunca duermen, se darán cuenta, hermanos, que la ciudad de Corinto era como esas ciudades. Ciudades industriales, hermanos, ciudades económicamente hablando muy buenas. Pero siempre, hermanos, donde hay ciudades como estas, siempre hay grandes distracciones. Porque hay que pagar, hermanos, grandes cuentas. Y la iglesia, hermanos, en Corinto estaba pasando esta situación como la pasamos y la vivimos hoy en día nosotros. Estas distracciones, hermanos, que nos llevan a perder el rumbo, el compromiso, que nos llevan a perder, hermanos, la fe. ¿Por qué? Porque como tenemos distracciones, no vamos a concentrarnos en lo que es nuestro Dios. Una de las distracciones que miramos, hermanos, en la iglesia en Corinto era el deseo, hermanos, de la competencia. El competir el uno con el otro para ser una persona con gran sabiduría humana, hermano, ¿verdad? Grandes filósofos como Sócrates, grandes conocedores, hermanos, grandes hombres con sabiduría humana, porque de ahí provienen los hombres más sabios, hermanos, del mundo, de la ciudad de Corinto. Entonces, la iglesia, a pesar de que gente del mundo, hermanos, estaba siendo convertida a Cristo, estaba siendo bautizada, hermanos, para el perdón de sus pecados, parecía ser que no cambiaban todavía. Todavía estaban bajo la naturaleza, de la influencia de la naturaleza. Todavía estaban bajo el yo interno, hermanos, ¿verdad? Esa naturaleza común en la cual tiene el hombre. Pero no estaban bajo el discernimiento de la voluntad de nuestro Dios. Mire bien lo que dice el apóstol Pablo. Porque aún sois, ¿qué? Híjole, hermano, qué palabras tan fuertes. Oye, ¿cómo me llamas carnal? Pues es que en sí, hermanos, aún todavía seguían teniendo esa naturaleza humana, no divina. Aún seguían teniendo esa revelación en contra del mismísimo Dios. Al momento, hermanos, ¿de qué? De no reunirse. Al momento de qué? De no ofrendar. Al momento de qué? De no cantar. Al momento de no evangelizar. Al momento de qué, hermanos? De simplemente no crecer en lo espiritual. Y el crecimiento espiritual, hermanos, es retribuido y es totalmente a cada uno de nosotros en lo particular. En lo particular, claro. La congregación, hermanos, los líderes de la congregación tienen la obligación, bajo la única entidad autorizada por Dios, hermanos, para edificar el cuerpo de Cristo. Los líderes en la congregación tienen la obligación y el deber, y más que obligación y deber, hermanos, tienen la grata bendición de construir, hermanos, de edificar esa vida espiritual de nosotros. Y lo hay. Pablo lo hizo, hermanos, a gran labor. Fue y les enseñó, hermanos, por 3 años. Y estuvo ahí predicándoles. Y estuvo hablándoles de muchas cosas. Pero ¿qué pasaba? La iglesia, hermanos, estaba en sus distracciones. Probablemente, hermanos, oían a Pablo, pero ellos estaban pensando, hermanos, en otras cosas. Lo que comúnmente a veces nos puede pasar a nosotros. Estar aquí, pero a la vez no estar aquí. Presencial, aquí estamos. Pero mentalmente, hermanos, estamos ¿qué? Navegando, ¿verdad? Estamos pensando en la cena, ándale, estamos pensando en los quehaceres, estamos pensando en el día de mañana, cuando la Escritura dice que no sabemos qué va a pasar ni siquiera ahorita en la noche, hermano.
Si Dios lo permite, vamos a llegar a casa, ¿verdad? Si es la voluntad de nuestro Dios. Pero entonces, hay una acusación, hermano. Y para poder acusar, siempre bajo la jurisdicción, hermano, se necesitan pruebas. No puedes tú llegar y acusar, ¿verdad? Tú, no. Pablo está acusando, hermanos, fíjense bien, no atado a la iglesia. Está señalando, hermanos, aparte de la iglesia en Corinto. Era una de las iglesias que estaba en crecimiento numérico tremendo, hermanos, pero el crecimiento espiritual estaba mermando. ¿Por qué? Porque tenían el problema de las divisiones. Oh, los dones de ellos, hermanos, más adelante en el capítulo 12 se va a hablar de los dones, ¿verdad? Dones que tenían tremendos, hermanos, la iglesia en Corinto. Dios los había bendecido de dones, pero eso no lo era todo. Dice Pablo, ¿verdad? En el capítulo 12, al final, antes de iniciar el 13, dice él, bueno, ciertamente los dones son muy buenos, pero hay algo mejor que los dones. ¿Cuál es eso? El amor. Y el capítulo 13 habla, ¿verdad? Todo el capítulo, parte del capítulo habla acerca de lo que es verdaderamente el amor. Entonces, dentro de esta acusación, hermanos, necesitamos pruebas. ¿Cómo sabía Pablo que a pesar de que estaba tan lejos, porque ya no estaba en la ciudad, sabía claramente, hermanos, por qué medio sabía o cuáles eran las pruebas que Pablo tenía para llamar a la iglesia, hermanos? Vuelvo a decir, no a toda, ¿verdad? No toda la iglesia era carnal, era parte de la iglesia era carnal. ¿Cómo sabía Pablo cuál es la prueba contundente e irrefutable, hermanos, para mirar la carnalidad, o sea, la inmadurez de los corintios? ¿Cuáles eran esas pruebas que Pablo presentó? Oye, Pablo, ¿por qué me llamas carnal? No, espérate. Cuando le dice carnal, muchas veces cuando somos hermanos de la carne, ¿cómo estás, carnal? No está diciendo eso, ¿verdad? Cuando le dice carnal, esto, hermanos, es podemos utilizar otra palabra para interpretar esta misma palabra, ¿verdad? Carnal, esto es inmadurez, ser inmaduro. Imagínense, hermano, que nos llame el apóstol que somos hombres y mujeres inmaduros todavía. Qué terrible que tengamos 40 años, hermanos, en el cristianismo y que alguien llega y nos diga, Martín, eres inmaduro. Ándale. Oye, espérate, Pablo, preséntame las pruebas. ¿Por qué me acusas de inmadurez? Bueno, Pablo les presenta las pruebas, hermanos. ¿Por qué? Dice ahí, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, fíjese bien, no acusa a toda la iglesia, hermanos. Pues habiendo quiere decir, hermanos, que no toda la iglesia tenía este problema, sino que sí había un problema en la iglesia de esta índole. Habiendo entre nosotros, ¿qué? Número 1, celos. ¿Puede ser posible esto, hermanos? De que aún dentro de la iglesia de Cristo, de la iglesia que Cristo edificó, haya celos. Pues Pablo lo dice. No creo que Pablo nos esté mintiendo, hermanos, ¿verdad? Pablo lo está diciendo. Entonces, la primera prueba que Pablo presenta, hermanos, para mirar la inmadurez, y tomen nota, hermano, y tómenlo en cuenta. Hoy en la actualidad, en el siglo XXI, seguimos teniendo cristianos inmaduros. Seguimos hablando, hermanos, siempre de que la madurez no se mide por los años. Porque hay cristianos que tienen toda la vida de cristianos. Y tú dices, hermano, la misma palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y los ves y dices, wow, qué bárbaro. O sea, toda la vida de cristiano no has madurado, hermano. La madurez no se mide por el tiempo. La madurez se mide por las acciones, hermano. Y ahorita vamos a hablar de ello. La primera prueba, entonces, hermanos, que Pablo presenta bajo la inmadurez de la iglesia en Corinto, de parte de ella, de parte de la iglesia, es que había celos. Había celos. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa la palabra celos? Los celos son enfermizos, hermanos, en todos los sentidos de la palabra. Resentimientos, ¿verdad? Celos es que nadie se pueda acercar a ti. Ahora, mire bien, la palabra celos es una transliteración. En el griego solamente se pronuncia como celos, así también, pero en lugar de
Se pronuncia con Z, no se escribe con Z, celos. La palabra griega. Y esta palabra, fíjese, en el griego significa envidia. ¿Habrá envidia entre nosotros, hermanos? ¿Tendremos envidia entre nosotros como cristianos? Puede haber entre hermanos o hermanas que haya envidias, como se ha visto. Pablo lo está diciendo, hermano, que allá en la iglesia del primer siglo había envidias. Hoy, O sea que el diablo siempre está operando en claro, la iglesia. Los de, como dijo usted una vez, los de afuera ya los tiene él. aquí trabaja Satanás. Pero qué terrible, hermanos, que la primera parte que Pablo presenta para mirar nuestra inmadurez o la inmadurez de la iglesia de algunos hermanos en Corinto era la envidia. Oh, el hermano trae un carro nuevo, de seguro ya se anda robando la ofrenda. No, Martín es el tesorero, ¿verdad? Y ya está construyendo la casa. Pues de seguro se está quedando con parte de la ofrenda. Y luego viene una hermana, ¿verdad? Que trabaja durísimo y trae un vestido nuevo y un carrito nuevo, ¿verdad? De seguro anda con el patrón, ándale. Bueno, realmente es lo que entonces, hermanos, por una síntesis, ¿qué podemos decir? Que es la palabra envidia. Algunos dicen, hermanos, que la palabra envidia o en sí la actitud de la envidia es que es una actitud egoísta, hermanos. Había cristianos egoístas, había cristianos, hermanos, los cuales de antemano deseaban ardientemente lo que otras personas, hermanos, tenían y lo cual ellos no podían lograr. Pero fíjese, sí lo pueden lograr, pero no quieren. Si el día de mañana Martín nos sorprende con un carrito nuevo, ¿qué va a decir usted, hermano? Pues yo también puedo sacar uno, ¿verdad, Martín? De que lo pueda pagar, quién sabe, ¿verdad? Pero todos los logros que otro puede hacer, yo también los puedo hacer. Pero a veces, hermanos, la envidia comienza por ese lado. ¿Por qué Martín y yo no? ¿Por qué nomás él y yo? Entonces, dentro de la iglesia, hermanos, en Corinto, existía este problema de la envidia. Hoy en las congregaciones, hermanos, lamentablemente existe el problema de la envidia. Que si la iglesia ya tiene una bueno, la otra congregación ya está envidiando. Que si ya tiene edificio, la otra congregación ya está envidiando, hermanos. Ya desea tenerlo. Pero no nos hemos dado cuenta, hermanos, que el hermano que ya tiene el carrito lo ha trabajado, hermanos, pero mire, de sol a azul, y ha andado bien trabajado para poder comprar su carrito. Oye, qué bueno que Martín, ¿verdad?, ya construyó su casa, que el hermano Fernando en lugar de un triciclo ahora trae una moto, ándale. Entonces, hermanos, este problema estaba pasando en la iglesia en Corinto. ¿Habrá hombres y mujeres envidiosas hoy en el cuerpo de Cristo? Sí. Pero cuando vemos la envidia, hermanos, es porque no han madurado. No han superado nada de lo carnal, siempre están viviendo la vida carnal. El yo interior otra vez, hermano. ¿Y yo por qué no? Y luego a veces, hermanos, hasta nos ha pasado. Hay hermanos que se preguntan. Yo me imagino que en Corinto pasaba esto, hermanos, porque a mí muchas veces me han dicho: bueno, hermano, ¿y por qué yo no prospero y el de enfrente prospera? ¿Por qué? ¿Por qué yo no y el de allá enfrente prospera, hermano? No es cristiano. Pues no es cristiano. Y luego hasta te dicen: y no es cristiano, y yo sí, hermano. Mira, en primer lugar, hermano, la persona que no es cristiana, recuerda, muchas de las veces Satanás, hermanos, les da todo. Sí. Todo lo que desean. Y con eso los tienen allí. Ahora, no quiere decir que todos, pero la mayoría de la parte de los negocios grandes, hermanos, tienen cosas turbias. Todas, la mayor parte. ¿Puedes lograr hacer lo mismo? Sí, pero te va a costar mucho, hermanos. Y entre ellos te puede costar la vida o la salvación. Porque el vecino trabaja con los de ya sabes quién, va, con los de la letra esa, y trae unos carrazos y una casa grandísima. Hermano, pero ¿por qué Dios? No es Dios. Hay que ver, hermano, realmente quién es el que está proveyendo. Acuérdese, a veces es Dios el que provee, a veces no, porque Satanás tiene poder, hermano, no igual al de Dios, hermanos, tiene un poder limitado, pero tiene poder para engañar al hombre.
Y está engañando a ese hombre que es cristiano, pensando, hermanos, que el que está proveyendo a tal persona es Dios. Y no es cierto. El maligno tiene poder, hermanos. ¿Verdad? Como a veces cuando te dice, oye, hermano, pues es que yo presencié milagros, sí. Ciertamente Satanás tiene poder, hermanos, para actuar de esa manera, para cegarlos ahí, tenerlos ahí cegaditos. Como dice el apóstol Pablo, sé tener y sé no tener. Sí, pues si Dios me va a bendecir, que me bendiga, va, manos llenas, y sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Aún porque el hermano sabe más de Biblia y yo sé menos de Biblia, hay altanería, ahorita vamos a hablar de ello también, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? Inclusive esa inmadurez se podría presentar en un hombre natural. Sí. Ya nos volveríamos naturales, no espirituales. Exactamente, porque retrocedemos. Éramos naturales. ¿Por qué naturales? Porque venimos de la naturaleza, hermanos. La naturaleza es que Dios levantó al hombre del polvo y sopló aliento de vida. Dice la gente, ¿verdad? Es que todos somos de Dios. No, espéreme. Una cosa es que Dios nos haya formado. Una cosa es que Dios nos haya creado a todos. Ese es el hombre natural. Pero el hombre espiritual es el que ha sido adoptado por nuestro Dios, ¿verdad? El que ha sido llamado por Dios. ¿Quiénes son llamados? Todos. Pero no todos queremos oír el llamado de Dios. Después de haber sido hombres naturales, nos convertimos a hombres espirituales. Pero vamos caminando y de repente, ¿verdad? Como el carro te frenas. Esto pasaba en la iglesia en Corinto y de repente, órale, como el cangrejo, para atrás, otra vez, a volver a ser el hombre natural. No quiere decir que el Espíritu de Dios se va a retirar de ti. Pero dice Pablo, hermanos, no apagues al Espíritu. No entristezcáis al Espíritu. Si el Espíritu de Dios deja tener actividad en nuestra vida, ya volvemos a ser el hombre que éramos antes. Volvemos a hacer lo mismo, hermanos. Y la Biblia dice, hermanos, claramente en los evangelios, ten cuidado, hermano, porque después de que la casa la has limpiado, después de que la casa la has barrido, es una tipificación de Cristo, hermanos. Después de que hemos sido entregados a Él, vienen, ¿cuántos demonios vienen? 7. Y hace garras la casa, hermanos. Yo a veces veo, hermanos que se retiran de la bendición de Dios, lamentablemente, después de haber estado bendecidos, hermanos, porque retrocedieron. Para atrás, hermano, ni pagarán impulso. Vámonos al pasito que Dios nos permita dar. Entonces, un cristiano inmaduro lo podemos catalogar, lo podemos más bien identificar, hermanos, cuando es celoso. Ahora, la palabra celos, hermanos, tiene doble aplicación, ¿verdad? Porque también dice la Escritura, te celo con celo de Dios. Bueno, el celo de Dios es diferente a esto, hermano. Dios no tiene envidia. Esa es otra aplicación, ¿verdad? Ahorita estamos hablando del contexto de realmente, hermanos, la envidia que tiene el hombre, de las cosas que desea que el otro tiene, pero que no puede tener. No puede tener. Entonces, no solo los celos o la envidia, también, ¿qué dice, hermanos, el versículo 3? Contiendas. Fíjense bien, hermanos, contiendas. ¿A poco sí, hermano, habla pleitos entre nosotros? Seremos boxeadores. ¿Habrá contiendas, hermanos? Según la terminología griega, geris, la palabra geris, en el original, hermanos, en el término griego, esto significa, hermanos, fíjense, una rivalidad. ¡Oh, qué tremendo está esto, hermanos! En serio, nos volvemos rivales. A tal grado de decir, hermanos, en la misma congregación o irme en otro lugar, pero somos hermanos en Cristo, pero nos volvemos rivales, hermano. A este no lo puedo ver. No lo puedo ver, me cae mal. Y andamos y te mira y ándale. Dice la Escritura, hermanos, ¿cómo puedes amar a tu hermano? ¿Cómo puede ser posible que digas que amas a Dios? Primera carta de Juan, ¿verdad? Sí. Que no miras. Y dices que al hermano no amas y lo miras. Dice Juan, en pocas palabras, hermanos, eso no es. Podemos amar a Dios a que no hemos visto y no podemos ver amar al hermano que hemos visto. Podremos amar a Dios, lo podemos decir. Si amamos al hermano o al enemigo, como se puede decir, estamos amando a Dios.
Amar a todos los hermanos, hermanos. Tendremos defectos, claro. Tendremos con cosas en las cuales no vamos a pensar igual, claro. Pero dice Pablo, soportaos los unos a los otros. ¿Cuántas veces se ha visto, hermanos, que aún pensando en la iglesia en Corinto, esta rivalidad, hermanos, este egoísmo, esta riña, este pleito, hermanos, que se tenía, los llevaba a tomar una discordia, hermanos, al grado de tomar una acción? ¿Cuál? De tener una discusión fuerte, al grado de llevarlos a la pelea. Sí, al grado de llevarlos a la pelea, hermanos, con aquellas personas que de antemano tienen un concepto equivocado de lo que es el cristianismo. Qué terrible, pero lo hay. Entonces, Pablo les está diciendo, algunos de ustedes son celosos, envidiosos. Algunos de ustedes son, ¿qué? Son rivales, aunque están en la misma ciudad. Hijo, hermano, qué tristeza me da, en serio, a mí. Aunque estás en la misma ciudad, pareciésemos que fuéramos rivales. Pareciese que fuéramos nosotros, hermanos, alguien desconocido. Pasa, claro, dijo aquel, hasta en las mejores familias, hermano. Hay hermanos en la carne que no se pueden ver y se odian y a veces hasta se matan. ¿Por qué, hermanos? Porque en ellos hubo algún problema, alguna discusión, pero entre ellos, hermanos, no hubo alguien con sabiduría. ¿Para qué? Dice la Escritura, la blanda palabra calma la ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, hermanos. O sea, enójate, está bien. A veces, hermanos, nos enojamos, ¿verdad? Como hermanos en Cristo. Algunas cosas que podemos discutir. Es más, hasta porque el color que queremos pintar, que porque aquello, bueno. Pero dice nuestro Dios, no pase la noche. Eso es lo que significa, hermanos. No pase la noche antes de que tú te pongas en paz con tu hermano. Ahora él mismo dice, deja tu ofrenda y ponte en paz. No dice que si tú tienes algo contra tu hermano, si tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda. Hermanos, ciertamente hay ocasiones, mire, que de nada sirve estar adorando a Dios cuando estamos enojados con un hermano, cuando estamos peleando con un hermano, y en ello incluyen nuestras esposas y nuestros esposos, porque son nuestros hermanos, son hermanos, parte del cuerpo de Cristo. Entonces, de nada sirve venir a sentarnos, venir a cantar, venir a orar, venir a ofrendar, venir a tomar la comunión, hermanos, y estudiar la palabra, si yo le digo al hermano, no, hermano, vete, es más, tú ya no eres mi hermano. Hay gente, hermanos, que tiene el concepto de que nosotros ya no somos sus hermanos. Estos ya no son mis hermanos. Va. ¿Y nosotros quiénes somos, hermanos? ¿Quién nos ha dado la autoridad para completamente, hermanos, quitarnos la sangre que fluye en nosotros? Porque somos hermanos en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Por su sangre que derramó. Por la sangre de Cristo. Porque tenemos al mismo Padre. Por la comunión con nuestro Dios y nuestro Dios con nosotros. Yo no le puedo decir a usted ya no es mi hermano. Aunque el día de mañana yo me vaya de la iglesia, hermano, usted no va a poder decir que yo ya no soy su hermano. Ya no me hables. Ni me voltees a ver, hermano. Mira, ¿sabes qué es esto? No, pues no sé, un cero bolitos, ya nada. Tanto así. No podemos adorar a Dios así, hermano. No se puede. Podemos venir y todo es en vano, porque esa es una adoración que la Biblia le llama adoración voluntaria. Entonces, ¿existía este problema en la iglesia? Claro, hermanos, en Corinto. ¿Por qué estamos tratando este tema? Porque necesitamos blindarnos, hermano. Blindarnos ante estas circunstancias. No tenerle envidia a nadie, hermano, ni al vecino, ni a la vecina. Tú haz lo que tengas que hacer. Vive feliz, hermano, con lo que tengas. Dale gracias a Dios porque comiste hoy, ¿qué? Lo que haya sido, hermano. Dale gracias a Dios, ¿por qué? Porque hace calor, porque hace frío. Dale gracias a Dios por todo, hermanos. Entonces, ¿me voy a estar preocupando por la vida del hermano? ¿Voy a estar intrometiendo mi vida, hermanos, donde no me llaman? Claro que no, hermanos. Me voy a preocupar por mí, nada más. No me voy a preocupar, hermanos, por si el hermano hace o no hace. No le envidies. Ahora, dentro de las rivalidades, ¿para qué, hermanos? Imagínense, seremos rivales nosotros. Cuidado, hermanos, porque al estar luchando contra un hermano, ¿contra quién estamos luchando?
Contra nuestro Dios. Y nos puede pasar como a Jacob. ¿Se acuerda usted de la historia, no? En donde dice Jacob, dice, hermanos, que Jacob estaba luchando con un varón. Y luchaba, hermanos, luchaba contra él, Jacob. Ese varón era nuestro Dios, hermanos. Dice la misma escritura que nuestro Dios luchó contra Jacob. Y no solo eso, hermanos, sino que después de que nuestro Dios dijo, no hombre, ¿verdad? En pocas palabras, en un lenguaje actual diríamos, este es terco, lo hirió. Dice la Biblia, hermanos, que solo lo tocó, le tocó el muslo y lo descoyuntó. Somos tan frágiles, hermanos, que a veces pensamos que con el hecho de hacer rivalidades, divisiones, a ver, no te juntes con los hermanos de allá, porque los hermanos de allá son contumaces. A veces ni sabemos ni lo que decimos, pero lo decimos, hermano, porque se oye bonito, ¿verdad? Son contumaces, ándale, hermano. O no te juntes con los de allá porque aquellos ya no son nuestros hermanos. Va. Porque allá están los antis y acá están los conservadores. Va. Yo no veo nada de eso en las Sagradas Escrituras, hermanos. No miramos que haya partidarios. Hoy en la actualidad, bueno, ahí en nuestro mundo siempre ha existido, ¿verdad? Dentro de los partidos políticos siempre, hermanos, siempre han existido partidos. Uno se va para acá y luego se va otro para acá, como ahorita está pasando, ¿verdad? Puro chapulineo. Pero dentro de la iglesia no hay partidos, porque solamente hay uno que dirige, hermanos, que es Cristo. Porque solamente hay una sola constitución que nos rige, hermanos, esta. Una constitución espiritual, la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, para tener rivalidades, cuidado. Porque Jacob, hermanos, cuando fue herido, dice la Biblia que para siempre quedó así. ¿Cómo? Cojeaba. ¿Y acaso sería muy bonito, hermano? ¿Acaso fue muy bonito, hermanos, de que Dios tuvo que herirlo de esa manera? Buscar la rivalidad. Cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque nos hacemos enemigos de Dios. ¿Como quién? Como el rey Saúl. ¿Se acuerda? Léalo en el primer libro de Samuel. Allá por el capítulo 15 aproximadamente, hermanos, cuando Dios le dio una orden. Vas a ir contra aquel rey. Vas a ir y vas a acabar todo. Niños, ancianos, ganado, todo lo vas a acabar. Alimento y todo. Todo, nuestro Dios dio la orden, lo vas a acabar todo. Y a veces nos gana el sentimentalismo y decimos, ¿por qué los niños, hermanos? El reino de los cielos, ¿de quién es? De los niños. Si ellos mueren, hermanos, van a ese lugar preciado. Pero llegó Saúl, hermanos, y con su ¿qué? Con su propio criterio dijo, no, pues podemos acabar todo, pero menos a porque este tiene un ganado. Mira, Señor, el ganado lo necesitamos para comer. A veces decimos la común frase, hermanos, el fin justifica los medios. Les decía a los hermanos allá donde andábamos predicando, hermanos, que a veces hacemos como cuando llega alguien, hermanos, a tu casa, toca la puerta y te dice, oye, te vendo una computadora. Híjole, ¿cómo sabías que andaba ocupando una computadora? Sí, te la vendo en 500 pesos. ¿Qué? Y tú sabes que es robada. El fin justifica los medios. En la iglesia necesitamos una computadora. Pues la voy a comprar para llevarla. El fin no justifica los medios, hermano. Bueno, para el rey Saúl le justificaba jamás. A tal grado, hermanos, que para no ser la más larga y pasar al número 3, a tal grado de que cuando Saúl, hermanos, estaba solo, porque dice la Biblia, hermanos, que Dios, fíjese, Dios le dio la espalda. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener relaciones con el pecado. Y este hombre había desobedecido, hermanos, ¿a qué? A nuestro Dios. A tal grado que va y busca una divina, supuestamente, hermanos, para traer a Samuel. Samuel ya había muerto. Yo quiero que Samuel me diga algo. ¿Por qué? Porque Dios ya cayó, ya no habla, ya no dice nada. Y va y busca a la divina. La divina no podía hacer nada, hermanos. Fue Dios el que permitió que Samuel viniera, hermanos. Y fíjese las palabras, léalo. Si tiene oportunidad, lea todo el libro de Samuel, hermanos. El profeta Samuel le dice, ¿yo qué puedo hacer? Si tú te has convertido en enemigo de Dios. Qué terribles palabras, hermanos. Tú te has convertido
en enemigo de Dios. Y Saúl se queda, hermanos. Yo no puedo hacer nada, dice Samuel. Después de haber sido bendecido por Dios, ahora eres enemigo de Dios. Y dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Híjole, hermano, qué terribles palabras, hermano, en serio. De entenderlas claramente, haríamos todo lo posible, hermanos, todo lo humanamente posible por obedecer a nuestro Dios. Entonces no podemos tener rivalidades entre nosotros. El que tiene rivalidades el uno con el otro. A mi hermano yo no lo puedo ver. ¿Por qué? Con el simple hecho de que es de la congregación fulana. No, hermanos, tal presenta ¿qué? Inmadurez. Y lo va a ver, hermanos. Bueno, cuando usted lo vea, ni se moleste, hermanos, en tal persona. Sinceramente, ¿por qué? No se amargue la vida. Porque una persona inmadura, miren, acuérdense de los jóvenes. Los jóvenes son ¿qué? Inmaduros, son tercos. Son tercos por naturaleza. Le dices al joven, mi hijo, por favor, mira, aquí. La Biblia nos dice, hermanos, aquí. ¿Y qué decimos los inmaduros? Y luego cuando ya estamos en el problemón, es cuando, ¿verdad? Bueno, no se preocupe, hermanos, que Dios trate con los inmaduros. Usted y yo hay que preocuparnos por no tener rivalidades en nada. Aún Cristo dijo, hermanos, si tu enemigo te da aquí. Y dijo una hermana, ¿será fácil, hermano, eso? ¿Será fácil poner la otra? Cuando amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, hagan lo que hagan contigo, te hagan, hermanos, te usurpen, te golpeen, te humillen, tú dices, Señor, en tus manos los encomiendo, tú trata con ellos, yo no puedo. Y sé feliz, hermano. ¿Para qué nos amargamos, verdad? Pero bueno, entonces, la tercera cosa, hermanos, con la que se puede identificar a una persona, un cristiano, porque estamos hablando de cristianos, hermanos, inmaduros. ¿Qué más dice ahí la Escritura, hermanos? Disensiones. Parece que es lo mismo, hermanos, pero no. ¿Qué son las disensiones? Ya dijimos que las contiendas son rivalidades, pleitos, hermano. ¿Y las disensiones? ¿Qué serán? Diferencias. Separaciones. Esto, hermanos, es una separación, división. No, pues como Martín ya Sergio se perdió con Martín. Bueno, Martín se va a ir y él va a estar predicando allá en Santa Lucía, ¿verdad? Ya se pelearon, ya se dividieron por la carnalidad, hermano, por la inmadurez. Eso tenemos que entenderlo bien claro, hermano, de que va a suceder el día de mañana, puede suceder aquí. Y luego Martín, hermanos, va a venir con Fernando y le va a decir, hermano Fernando, váyase allá conmigo a reunir, le queda más cerquitas allá, ahí en Santa Lucía. Y vi ese hermano me tratara, el hermano Sergio me trató bien mal, como chancla vieja. Eso es dividir, hermanos, mutilar el cuerpo de Cristo. Eso es un atentado terrorista. Ay, jole, hermanos, sí, un atentado terrorista contra el cuerpo de Cristo, hermanos. Es lanzar una bomba contra el cuerpo de Cristo para que se parta en pedacitos. ¿Lo podemos hacer? No, hermanos, porque ¿qué? Otra vez. Eso es un pecado, no es un pecado mortal, hermanos, pero es un pecado, hermanos, muy grave. Y le vamos a dar cuentas a Dios por esto. Ahora, muchos dicen, y me han preguntado a mí, hermanos, infinidades de veces. Qué bueno que preguntan los hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren aprender. Hermano, ¿qué puedo hacer cuando en una congregación, fíjese, vamos a ver, a lo mejor somos nosotros, ¿verdad? En una congregación no hay amor. En una congregación no hay personas, aunque sí la hay, pero yo no veo. En una congregación hay problemas generales. En una congregación, hermanos, no hay. En una congregación tenemos problemas. ¿Qué más podemos decir? No hay amor, faltan personas, hay grandes problemas. ¿Qué más?
¿Qué más, hermanos, podemos decir? ¿Qué más le podemos añadir aquí? Tenía otra palabra, pero se me fue. Discusiones. Discusiones, ¿verdad? Discutimos. Por todo peleamos, ¿verdad? Y hay falsa doctrina. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué haríamos nosotros? Y mire, un hermano contestó y dijo, no, hermano, no es lo que, ¿qué haríamos nosotros? Es lo que, ¿qué nos dice la Biblia? Que hagamos. Por lo que sea, porque el predicador es bien aguado, tanto, hermano, bueno, lo que sea. El chiste es que usted siente que no hay amor. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué haría o qué hay que hacer, Martín? Pues tratar de a lo mejor con un pollito asado, ¿no? se puede con un convivio invitado más con ¿cómo se dice? Con comunicación. Estar más juntos, o sea. Estar más juntos, tener comunicación. Hermanos, si yo siento que no hay amor, pues yo voy a dar amor para que el amor fluya, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que hay dentro del matrimonio, hermanos, porque a veces siempre en el matrimonio yo le digo a mi esposa, es un ejemplo, ¿verdad? Es que tú no me amas, y ¿a poco tú sí? ¿Verdad? Y empieza ahí. Entonces, hay que fluir el amor. ¿De quién es la responsabilidad de que fluya el amor? Si yo veo que no hay amor, yo lo voy a hacer. Es excelente, hermanos, en serio, que cuando tenemos el propósito de conocernos, de platicar, de preguntar, ¿verdad? Hermano Fernando, lo invito a mi casa a comer, hermano, pero con el fin y el propósito de conocer, hermano. A ver, platíqueme un poquito. El hermano viene de la revolución, tanto, hermano, no, ¿verdad? No tan allá. El hermano nos va a hablar. A ver, hermano, yo quiero saber de usted, ¿verdad? ¿Qué piensa de este texto de la Biblia, hermano? ¿Verdad? Oye, yo veo como que Martín como que casi no habla, ¿verdad? Bueno, es un decir, ¿verdad? Porque siempre habla el hermano. Pero hay hermanos que no hablan, ¿no? Yo vengo y lo veo sentadito. ¿Por qué no habla? ¿Qué voy a hacer? Pues yo le voy a hablar, hermano. Lo invito a mi casa. Oye, vamos para acá. Oye, vamos para allá. Vamos a una actividad, ¿verdad? Como la que comúnmente hay. Y bueno, ahí platicamos después de la reunión. Entonces, si faltan personas, ¿qué debo hacer? Pues salir a invitar, hermano. Invitar a mi vecino, invitar a mi primo. Hermanos, si hiciéramos un ejercicio, que los güeros vinieran y nos dijeran, les vamos a dar $20 a cada persona que traiga gente. No, hombre, hermano, nos levantábamos bien temprano y nos traíamos a todo el vecindario, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Traer personas. Cuando hay problemas, ¿qué hay que hacer? Dicen por ahí, más vale que digan que ¿qué? El dicho dice, ¿verdad? Que más vale que digan que aquí quedó, que aquí corrió. No, vas al revés. Vámonos, patitas, ¿para qué las quiero? Si hay problemas, ¿qué hay que hacer? Sanarlos, hermano. Y los problemas se sanan ¿se sanan con qué? Acuérdense, la escritura dice, la blanda palabra calma la ira. Hermano, sí, es cierto, ok, está bien, vamos a tranquilizarnos. Miren más, vámonos a la casa y allá les invito a un café y ahí platicamos. Hay que solucionar, de que va a haber problemas, lo va a haber. Ahora, las discusiones fuertes, lo mismo, hermanos, ¿verdad? A los problemas. Falsa doctrina. Muchos dicen, hermano, es que en esa iglesia es pura falsa doctrina. Ya están enseñando que tenemos que dar el diezmo. Y ya están enseñando que la música. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice Judas, hermanos, en su carta, que contendamos ardientemente. ¿Por qué? Y esa fe, hermanos, no es la credibilidad en Dios. La palabra fe es intercambiable. Ahí la palabra fe es la doctrina. ¿Por qué me voy a ir? No, ¿a poco el que se tiene que ir es el bueno? El que se tiene que ir es el falso maestro, hermano. Él es el que se tiene que ir, no yo. Yo voy a contender, pero hermano, cuesta. Por eso opto mejor, ¿por qué? Mejor, miren, me voy a trasladar donde hay personas, donde no hay problemas, donde no se discuten. Yo no creo, hermanos, la verdad, a mí muchos me han dicho, hermano, yo me voy a ir. No es la primera congregación que trabajamos aquí, hermanos. Yo me voy a ir, hermano, porque aquí no hay amor, porque aquí no hay personas, porque aquí puro pleito. Me voy a ir a una congregación donde hay muchas personas, donde ya no se discute, donde ahí fluye el amor. Y yo me quedo viendo y digo, pues ¿dónde encontramos tal iglesia en la tierra?
No hay, hermanos. Porque todas las iglesias que están bajo la verdad y dirigidas bajo Cristo, hermanos, todas tienen problemas. Una iglesia que no tiene problemas, tengan cuidado, hermanos, porque quiere decir que Satanás ya la tiene aquí, mire. Pues yo, ¿por qué me voy a ir? No hay amor. Yo les voy a dar amor, yo les voy a fluir el amor. Mis hermanos como que no son amoros. Bueno, yo lo voy a hacer. Yo los voy a hacer, ¿verdad? Los voy a motivar. Yo tengo que traer personas. Yo tengo que arreglar los problemas. ¿Por qué, hermanos? Porque es mi responsabilidad. Pero como hablamos de responsabilidad, hermanos, y es trabajo, mejor digo, ahí se ven, vámonos. Porque no, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es esto. No. Cristo dijo, hermanos, que todas esas cargas que las tomemos y le digamos, Señor, mira, ahí te van, son tuyas, yo no puedo, ayúdame. Y dice el Señor, hallaréis descanso. ¿Para qué? Aunque en la iglesia, hermanos, haya estos problemas, va a haber descanso en nuestras almas. En el último punto, el que se tiene que ir, hermanos, es el falso maestro, el que está enseñando la falsa doctrina, no nosotros. Pues ahora los buenos se van y los malos se quedan. No, los malos se tienen que ir, hermanos, y los buenos se van a quedar a dirigir la iglesia que Cristo con tanto sacrificio compró. Para concluir, hermanos, porque el tiempo se ha ido bien rápido, versículo 4, y ni avanzamos nada. Versículo 4. Porque diciendo el uno, fíjense cuál era el problema, hermanos. Yo ciertamente soy de ¿quién? De Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Dónde mira la carnalidad, hermanos, usted en este versículo 4? ¿Dónde miramos la carnalidad? En la división, hermanos. En la competencia. No, hermano, yo pertenezco al hermano Sergio. No, hombre, lávese la boca, hermano. Nosotros somos de Cristo, hermanos. Regularmente cuando vamos a otras congregaciones, ¿verdad? ¿De dónde viene, hermano? No, pues de Real del Sol. Ah, de allá de Consergio. No sé, espéreme. Ahí predica el hermano. Pero yo soy de Cristo. Porque las ovejas oyen a su pastor. Y el pastor es Cristo, no el hombre. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Apolos? Predicadores de Cristo. Abajo lo va a decir, ¿verdad? Simplemente siervos, predicadores, ministros. Pero hermanos, a veces tomamos el error de que ¿con quién nos identificamos? ¿Cómo presentamos nuestras credenciales? He oído en muchos seminarios, hermanos, en muchas actividades, que nos identificamos no con el cuerpo de Cristo, nos identificamos con el predicador. Nos identificamos, hermanos, con el anciano, con el diácono. La iglesia en Corinto había una parte que se identificaba con Pablo. No, que Pablo es apóstol. No, pero Apolos, dice la escritura, hermanos, que era poderoso en las escrituras, que era elocuente. O sea, en la cuestión de hablar, probablemente le ganaba ¿a quién? A Pablo, hermanos, por su elocuencia, ¿verdad? Su manera de ser, su manera de enseñar. ¿Pero acaso era mayor que Pablo? No, para nada, hermanos. Entonces, la pregunta de este versículo es, ¿qué significa la pregunta final? ¿No sois carnales? ¿No sois carnales? La carnalidad se presenta cuando dividimos, hermanos. La inmadurez se presenta, hermanos, cuando nosotros hacemos partidos. No, yo soy del hermano, porque no, el hermano. Y más cuando hay predicadores, hermanos, muchos predicadores que enseñan la palabra. Ahora bien, concluyo con el verso 5. ¿Qué pues? ¿Quién es Pablo? Les hace una pregunta, hermanos. Siempre el apóstol Pablo, su enseñanza, si usted se da cuenta, utiliza bastantes preguntas para hacernos entrar en razón, para meditar. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué son? Simplemente dice ahí, son servidores, hermanos. Son servidores por medio de los cuales habéis que creído. Y eso según lo que a cada uno concedió, ¿quién? El Señor. Por la gracia de Dios, Apolos y Pablo eran ¿qué? Servidores. Ahora, simplemente la palabra servidor, hermanos, fíjese, la palabra servidor, aquí se la voy a poner, viene del término griego, hermanos, ¿verdad?
Diácono. Diácono. Y el diácono, hermano, simplemente es un ayudante. Es un ayudante, hermanos, un ministro. Porque la palabra ministro significa alguien que está ministrando, que está cuidando, que está ayudando, hermanos, en la labor de algo. Está ministrando, está cuidando el negocio de alguien más. No es suyo el negocio. Está cuidando el negocio, está administrando el negocio de alguien más. ¿De quién es este negocio? En este caso es la empresa de Cristo. El negocio es de Cristo, hermanos. ¿No lo dijo él? Hermano, puede ¿Sí? ser también un auxiliar. Un auxiliar, ¿verdad? ¿A quién auxiliamos? Porque somos embajadores de Cristo. Auxiliamos a Cristo. Él de persona ya se fue, ya no está literalmente en el Espíritu, está en nosotros. Pero nosotros venimos a auxiliar, venimos a ayudar, hermanos, solamente a la obra de Dios. Porque el que es dueño, hermanos, de la empresa, cuando Cristo estaba pequeño, que se perdió de María, hermanos, ¿se acuerdan lo que le dijo cuando lo hallaron? En los negocios ¿de quién? Es necesario estar. Este es un negocio y no es mío, ni de ustedes, hermanos. Ese negocio es de nuestro Dios. Entonces dice Pablo, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes qué tienen? ¿Qué tienen, verdad? El predicador nunca podrá usurpar la labor de Cristo, hermanos. El predicador nunca deberá de ser alabado ni glorificado, hermanos. El predicador, hermanos, jamás podrá ser comparado, hermanos, con la gran labor de Cristo. Amén. El predicador solo es ayudante, un auxiliar, que está haciendo la labor. ¿Por qué? Dice aquí, por gracia del Señor. Servidor de Cristo. Solamente. Y es bien lamentable, hermanos, en serio, que nos endiosemos con el predicador, con los ministros. No, hasta los tenemos en alta estima a tal grado de casi rendirles adoración. No, Señor. El único que merece la gloria y la honra por siempre es nuestro Cristo, hermanos, nuestro Dios. Es el único que merece tal cosa. Los hombres no. Porque usted y yo, hermanos, ¿quién vale más? ¿Usted o yo? A ver, Martín, ¿cuánto vale? Somos iguales delante de Dios. Tenemos el mismo valor, hermanos, delante de Dios. El mismo valor. Hombre y mujer tienen el mismo valor. Aunque sean más ricos en dinero, en posesiones, Eso no. eso no cuenta. Aunque tengas miles de títulos, hermano, aunque tengas mucho dinero, delante de Dios eso no vale. Cuando somos hijos de Dios, somos hijos y no hay uno mayor y otro menor. Todos somos iguales. Acuérdense, hermanos, de aquellos jornaleros que vinieron a trabajar. Unos trabajaron bastante y otros llegaron y trabajaron unas cuantas horas y todos recibieron ¿qué? Igual. El mismo pago. Oye, Señor, no, ¿qué te pasa, verdad? Yo tenía 40 años trabajando y mira apenas un año y le pagas lo mismo. Es igual. La paga va a ser igual, hermanos. ¿Que hacemos diferentes trabajos? Sí. Por eso dice Pablo al final, ¿verdad? Y eso, si alguno, lo que a cada uno concedió el Señor. A ti te ha dado algo, hermanos. A usted también, hermano. A mí. Todos tenemos diferentes cosas para trabajar en Cristo, hermanos. No todos vamos a predicar. No todos vamos a enseñar. No todos vamos a cantar. No todos vamos a enseñar a los niños, hermanos. Nuestro Dios nos dio ese don a cada quien, ¿verdad? Que lo vamos a explotar. Pero simplemente somos servidores de Cristo. Si Dios permite, hermanos, próxima clase hablaremos del verso 6 en adelante. Vamos a ver cuál es la labor, hermanos, de los siervos. Dice que el apóstol plantó y llegó Apolos, hermanos, hablando acerca de una plantita, ¿verdad? Llegó Pablo y plantó la plantita. Todavía no crecía, pero llegó Apolos y empezó, mire, a echarle agüita. No a regarla, hermanos, no vino a regarla, ¿verdad? Como a veces dicen. Y vino a regarla, no. Vino, hermanos, a ponerle su agüita, a abonarla. Y el crecimiento lo da Dios. No, gracias a mí, hermano, la iglesia aquí en México ha crecido. Pedazo de lodo que somos, hermanos, sinceramente. Que mira, así, con una gripilla nos andamos muriendo, hermanos. ¿Y qué es una gripilla?
Es un microbio que no miramos. Es la palabra de Dios que cae en los corazones con poder. Tú haz la labor, planta, y otro va a venir a abonar, a echarle agüita, y el crecimiento lo va a dar Dios. Nosotros no damos, ni podemos, hermanos. Nosotros no añadimos. Ese es el problema que muchos no entienden. Ya me voy, hermano, y me llevo a mis bautizados. Válgame, a mis bautizados. ¿De dónde sacamos tal cosa, verdad? A mis bautizados. Pues si los sumergimos nosotros, pero ¿quién le perdonó los pecados? Dios. ¿Quién lo añadió a la iglesia? ¿No dice el capítulo 2 del libro de los Hechos? Y el Señor añadía, ¿cuándo? Cada día a la iglesia. Nosotros no, hermanos. Nosotros, ¿quiénes somos para añadir a la iglesia? Al contrario, nosotros hemos sido añadidos por la gracia de Dios a la iglesia. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? Hablen hoy o callen para siempre. Ay, jole. ¿Preguntas? ¿No? שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל